Hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo a esta nueva sesión, a esta cuarta edición de los Diálogos sin Censura. Muchísimas gracias por estar aquí. Básicamente es un evento en el que todas, todos, todes tenemos que alzar nuestra voz y para responder cada una de las preguntas que son más frecuentes y que a veces nos cuesta un poquito más como de investigar, de preguntar, son temas sensibles. Entonces, el día de hoy nos toca hablar de migración y para la segunda potencia del día nos acompaña Noemí Estrella. Muchísimas gracias por estar aquí, por cierto, por siempre apoyarnos. Ya había estado en una edición anterior, entonces es un gusto recibirte de vuelta. Es psicóloga, terapeuta social, clínica forense, habla de sexualidades humanas, de prevención de violencia de género, y en el ámbito profesional, su experiencia y formación académica consisten más en el área de investigación en aspectos relacionados al tratamiento psicológico y técnicas de intervención individual, grupal, familiar, institucional y comunitaria. Ha sido asesora, consultora, tallerista en la elaboración e implementación de proyectos sociales de cooperación internacional para diversos países, como en Argentina, Estados Unidos, España, Japón y México, el cual abarca el periodo del 2002 hasta la fecha, en tiempo en el que ha diseñado y colaborado en programas interdisciplinarios que promueven la detección, prevención y atención oportuna en diversos ámbitos psicológicos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Comenzamos con la ponencia del día de hoy, que es el impacto psicológico de la migración para las mujeres migrantes. Y te paso el micrófono, Noemí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias por estos espacios. Siempre es muy grato, muy placentero poder participar, pues, con los jóvenes, estar en este compartir. Y bueno, el tema es, pues, bastante interesante porque no sé si sepan, seguramente sí, pero hay un espacio, una organización internacional que habla justamente de todas estas cuestiones de las migraciones que hay en el mundo. Se habla más o menos en un estudio del 2018, casi 2019, que alrededor del mundo hay alrededor de 240 millones de personas que migran, ¿no? Se hablaba que en el 2014 y 2015 era alrededor de 178,000 y bueno, esto habla pues de un número bastante amplio, bastante grande de personas que migran de manera externa o interna, porque ya también eso es una cuestión que estaré puntualizando un poquito más adelante. Entonces, como les mencionaba, hay diversos espacios en los que me ha tocado como trabajar, a nivel local, a nivel regional, también en ámbitos extranjeros, pero algo en particular que noto, me gustó mucho el tema, pero también algo que acotamos, por ejemplo, que empezamos a especificar más los que nos dedicamos a estas cuestiones, es también toda la atención que damos y toda la cuestión del costo psicosocial de la migración en las mujeres y en las niñas, por ejemplo, ¿no? En otros espacios se habla también de los niños y de los jóvenes, pero bueno, hoy nos enfocaremos a las mujeres que migran, ¿no? O que también están en contextos de migración, porque es sumamente interesante y entender que hay distintas pues circunstancias, ¿no? No es lo mismo salir de tu país porque está en riesgo tu vida, a lo mejor, como por alguna situación, ya sea una guerra, ya sea que tu país no tiene las condiciones para que tú vivas de una manera correcta, adecuada. Pensemos en los cubanos, pensemos en los venezolanos, ahorita con esta cuestión de la guerra pensemos en los ucranianos. No es lo mismo cómo migramos por esas condiciones a cuando migramos, por ejemplo, porque vamos a estudiar en alguna parte o porque vamos a trabajar, ¿no? Hay repercusiones en estas cuestiones, pero no son las mismas ni con la misma intensidad. Entonces, algo que me ha tocado, sobre todo ahorita por pandemia, que me toca también trabajar mucho como en aspectos online, que justamente me ha buscado compatriotas mexicanos, pero también
personas que son de otros países, ¿no? Que llegan a nuestro país y buscan tener esas posibilidades de poderse sentir mejor, ¿no? Hay una cuestión como bastante fuerte eh, por todo este proceso de adaptación, ¿no? A mí me gusta trabajarlo desde el transnacionalismo, que son todos estos estudios que se hacen a nivel nacional o internacional, pero que tiene que ver con los flujos migratorios. Todos los flujos migratorios desde las sociedades de origen y destino, que puede ser Estados Unidos, puede ser España, puede ser cualquier país del mundo, pero también cómo nos mencionan toda esta aceleración mundial en cuanto a los cambios de los patrones que se presentan en las migraciones, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Muchos investigadores señalan la necesidad de revisar estas transformaciones, ¿no? La cuestión, incluso la connotación de la comunidad, ya no es exclusivamente territorial, ¿no? Se van tejiendo diversas relaciones entre las colonias, pueden ser colonias hispanas, pueden ser colonias de las que ustedes gusten, y cómo estas categorías se vuelven familias nucleares o cuestiones como extensas, que se han quedado a veces cortas frente a toda esta desarticulación física de los espacios a los que pertenecemos o a los que ellos pertenecían. Pero aún así, aún con la distancia geográfica, a mí me ha tocado observar que las primeras generaciones que se van como de migrantes, perdón, estos reconocimientos de los vínculos sanguíneos y todo el sentimiento de pertenencia es como fuerte. No se modifican a lo mejor sustancialmente los roles, pero definitivamente sí hay una modificación, ¿no? Entonces, toda esta cuestión política, social, de territorio, de lo que es el pueblo, la ciudad, mis espacios, la ciudadanía, el desarrollo local, todo eso viene como con un cuestionamiento bastante fuerte, ¿no? Precisamente todos estos circuitos migratorios en donde se comparten todos estos campos de origen y de residencia, más que comunidades en un sentido clásico, estaríamos presenciando lo que es un nuevo espacio de reproducción cultural. Esta parte está bien interesante porque aunque seamos mexicanos y vayamos a comunidades mexicanas, implica que aprendamos nuevos códigos de convivencia, ¿no? Toda esta información, todos estos bienes, todo este capital, los servicios, los símbolos culturales, los adecuamos, ¿no? Resulta difícil de repente acotar como hasta dónde sería esa comunidad latina y demás, pero lo que sí se puede saber es todas estas cuestiones que se van generando, ¿no? A mí me ha tocado escuchar a muchísimas mujeres en estos ámbitos, sobre todo algunas que migran o a veces unas que también se quedan, están muy hechas a la idea de cómo cambia toda esta cuestión, ¿no? A veces te dicen, híjole, pues yo migro, me toca trabajar y ya tengo claro, o que mi pareja va a migrar y a veces no vamos a estar juntos, que no voy a estar con él, o no voy a poder estar criando a mis hijos, o no voy a poder abrazar a mis nietos, ¿no? Entonces, disculpe, toda esta cuestión es como muy desgastante. Yo más adelante les voy a estar explicando cuáles son las enfermedades, las cuestiones a nivel físico y a nivel psicológico que a mí me ha tocado detectar desde antes que se van, cuando ya migraron, y después de un proceso a lo mejor de adaptación o de readaptación, que generalmente es bastante complicado, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, esta libertad de movimiento, no me gustaría satanizar este asunto como de la migración, porque creo que todos tenemos derecho a buscar mejores condiciones de vida, ¿no?
porque básicamente la migración se da por estas cuestiones, ¿no? O sea, no dejas tu casa, tu familia, tus amigos, y te vas indocumentado a otro espacio en donde a lo mejor tienes que compartir una habitación con más personas, o si no, una habitación en una casa. No lo dejas porque sí, ¿no? Hablaban de los migrantes, por ejemplo, sirios que escapaban y lo que se les decía, ¿no? Es que sabían que era más seguro el mar que estar en su propio territorio, ¿no? Entonces, todo este descontrol, estas dificultades en las poblaciones, y bueno, ¿no? Aquí estoy hablando de casos extremos, pero por ejemplo, lo podemos pensar en a lo mejor estudiantes que se van a hacer algún intercambio, se van a hacer una maestría, o en personas que, por ejemplo, se casan con otras personas de otras nacionalidades, ¿no? Me ha tocado trabajar con aspectos de terapia psicológica, por ejemplo, con mujeres que se han casado con franceses, alemanes y demás, que viene toda una cuestión desde adaptarte a la comida, adaptarte a las nuevas formas de vida. Tienes una manera, a lo mejor se va a escuchar muy absurdo, pero tú tienes una manera a lo mejor hasta de limpiar la mesa, pero cuando llegas allá tienes que hacerlo como de otras formas, ¿no? Y es acostumbrarse a vivir ahora con estos nuevos códigos que les comentaba que trabajamos mucho en los aspectos, o los revisamos mucho en los aspectos de transnacionalización, ¿no? En nuestro país, a mí me ha tocado ver mucho que está esta cuestión en las mujeres, más en los hombres, pero también en las mujeres, la cuestión, por ejemplo, del sueño americano, ¿no? Todo este crecimiento personal, irte al otro lado para tener mejores condiciones de vida, genera de entrada algo muy similar a un duelo, pero algunos especialistas, por ejemplo en España, lo empiezan a llamar síndrome de Ulises, que ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es y cómo se afronta? Ulises, si nos vamos a un poquito de literatura, tiene que ver con este personaje de la Odisea, ¿no? Es un héroe mitológico creado por Homero, que básicamente se ve como un semidios que busca justamente afrontar múltiples peligros lejos de los suyos, ¿no? Y pese a la condición en la que se encuentra, ¿no? Hoy el síndrome de Ulises es conocido también como síndrome de estrés crónico y múltiple, que pasan las personas que tienen estos aspectos de migración, que migrar por alguna condición. Y bueno, es un malestar emocional que viven las personas porque justamente han dejado atrás el mundo que conocían, ¿no? En situaciones extremas. Perdón. Y ahí hay un cuadro psicológico que sufren pues personas, millones en el mundo, ¿no? Hay muchos casos de migración en donde se puede pensar en la solución a un problema, pero hay que tener claro que justamente no siempre es un proceso sencillo, ¿no? Esto no es como lo que les decía yo, no es satanizar la migración, pero no es un proceso sencillo, ¿no? En la vida de alguien que migra, todo cambia de golpe. Y el cambio es mayor cuando más lejos se vaya, porque obviamente tienes menos posibilidades de regresar, al menos no en corto plazo, ¿no? Si me voy en migración interna, no es lo mismo que yo me mudé de aquí a Guadalajara, un fin de semana me puedo venir para acá y no pasa nada, que por ejemplo si me voy a España, me voy a Marruecos, me voy a otro lugar, ¿no? Se dejan atrás a los amigos, la familia, pero son los paisajes, los olores, la lengua, las costumbres, y eso, ustedes lo saben seguramente, va transformando la propia identidad. Los psicólogos que nos dedicamos, que tenemos formación clínica, social, pero sobre todo también los forenses, nos damos cuenta que nuestra personalidad cambia cada 5 años. Nosotros no somos los mismos que hace 5 años. Entonces,
este síndrome de Ulises, que lo empiezan a trabajar, sobre todo muchísimo en España, es justamente ese duelo migratorio. Está muy de la mano con, con esta cuestión, ¿no? Hay varios factores que se presentan que a mí me gustaría como podérselos comentar. Por ejemplo, en las mujeres, todas las mujeres que me ha tocado trabajar mexicanas de distintas nacionalidades, antes de que ellas migren o de que un familiar migre, hay unos puntos bien interesantes, ¿no? Las enfermedades como físicas, las que yo he notado, son, por ejemplo, gripa, dolores de estómago, diarreas, angustia a veces por la falta de dinero o por la cuestión pues de que ya se va, ¿no? La falta de dinero y también de la alimentación, ¿no? Las emociones que también yo noto justamente van muy de la mano de la angustia. Ellas te lo dicen así. Para nosotras el dolor y la angustia son nuestras compañeras. Otra cosa que me toca ver y que ya es cuando han migrado, es justamente cuando ya están en este proceso de culturización. O sea, no es lo mismo cuando estamos aquí en Querétaro que estemos en una zona, por ejemplo, de Estados Unidos, de España o demás, ¿no? Hay toda esta tensión, hay, por ejemplo, manifestaciones de dolores de cabeza, hay falta de apetito, hay en algunas ocasiones exceso también de apetito, exceso en consumo de alimentos, sobre todo dulces, insomnio, nerviosismo, depresión, angustia por la ausencia de los que yo dejé atrás, ¿no? Porque también es esa cuestión, o sea, no es lo mismo cómo se siente una mujer que sabe que a lo mejor va a estar un año fuera o dos, porque se fue a estudiar, porque se fue a trabajar, porque se fue a hacer dinero, por lo que ustedes quieran, a una mujer que sabe que es poco probable que pueda regresar a su lugar de origen. Es distinto, es muy similar la sintomatología, pero es muy distinto el impacto o la fuerza con la que se manifiestan, ¿no? Las enfermedades que yo noto que también son muy frecuentes es la migraña, la presión alta, eh, alta o baja, porque es variable también. Eh, eh, la alta o la baja del azúcar, es lo que dicen, que está muy relacionado con la gastritis, perdón, con la diabetes. Pero también está la gastritis, la colitis nerviosa, el tabaquismo y el alcoholismo. Pensemos en estas cuestiones, por ejemplo, del alcoholismo, que tiene que ver con mitigar lo que estoy sintiendo ante una situación, ¿no? Está muy vinculado el consumo de sustancias, justamente para aliviar dolores que tenemos, que muchas veces no están resueltos, ¿no? Entonces, aunque pareciera que se da más en los hombres, en las mujeres también ha aumentado muchísimo. Podemos ir casi, yo creo que al 50-50 o 60-50. Hace algunos años, pero claro, tuvo los índices más altos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una cuestión aquí que les comento que yo noto como de manera fuerte, que es bien importante que las mujeres lo puedan como atender, lo puedan hablar. Hay muchísimos espacios, este, hay muchísimos espacios en los que es importante poder tener ese contacto con las personas, ¿no? Me queda claro que a veces no hay ese deseo como de compartir, ¿no? Como de compartir lo que siento, lo que me pasa y demás. Eh, Eso depende, bueno, también de los diferentes contextos en los que se puedan mover.
Hay gente que considera todavía que nuestro trabajo como psicólogos o que alguien vaya al psicólogo es porque está muy grave, ¿no? Porque está muy mal o porque está loco, está loca, ¿no? En las mujeres, esa cuestión, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de comunidades rurales, es mucho el temor a pedir ayuda por esta situación, ¿no? Viniendo de comunidades rurales, no propiamente a lo mejor por el nivel de educación que tengan, sino yo creo que tiene que ver más por la cuestión de los mitos. Hay mitos muy fuertes en esta situación. Mm, algo que me ha tocado atender y creo que va muy de la mano, sí de la migración o de la expulsión como de mis espacios seguros o de mis comunidades y que va muy ligado a la cuestión de la pandemia, son todos estos aspectos de ansiedad y depresión. La depresión es un asunto bastante delicado. La depresión, una depresión mal cuidada, chicos, chicas, lo más grave a lo que puede llevar es una cuestión de suicidio. Y eso es muy común, ¿no? A mí me ha tocado trabajar, tengo contacto con colegas y ha habido, hemos platicado y demás, y nos hemos dado cuenta de que personas que llegan a nuestro país o a nuestro estado, por ejemplo aquí a Querétaro, eh, muchos han intentado suicidarse, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, de Venezuela, que saben que su familia está allá y que están buscando otras condiciones de vida para acá, ¿no? Me ha tocado saber tristemente, como de varios casos, ¿no? Entonces, una depresión mal cuidada nos puede llevar a eso, que no es solo a nivel anímico, estamos hablando ya a nivel físico, a nivel psicológico, psiquiátrico, ¿no? Y que también pues ir al psiquiatra es un especialista, es un médico que nos va a ayudar a todas estas cuestiones que pudiéramos estar enfrentando, ¿no? La violencia de género es muy común también en estos contextos migratorios y bueno, es sumamente importante poder trabajarla, ¿no? Desde un enfoque de género, pero también las mujeres, nosotras, desde la relación con las emociones y el cuerpo, ¿no? Es distinto en cada persona cómo vive la situación de migración y por eso es necesario desechar una concepción de cuidado mecánicamente asociada exclusivamente perdón, a algo que nadie más me puede ayudar, ¿no? Creo, sí es muy importante el saber de los médicos, de los psicólogos, es sumamente importante, pero también es importante que hagamos caso de todas estas cuestiones a las que nosotros sentimos, que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros. Entonces, nadie mejor que nosotras puede recuperar esta historia personal de nuestras experiencias, ¿no? Las señales que va enviando nuestro cuerpo, pero sobre todo aprender a detectar esos aspectos silenciados, censurados y olvidados, porque en esta cuestión del nuevo cambio, el nuevo espacio de culturización en el que me estoy desarrollando, muchas veces me olvido de mí, ¿no? A mí me ha tocado, fíjense, eso me impactó muchísimo. Me tocó alguna vez una chica que acudió a terapia porque ya sabía que estaba como súper mal y tuvo por ahí caminando porque así en su casa, porque se tenía que ir a trabajar y demás. Andaba descalza y ya llevaba 3 días con un dedo fracturado, un dedo del pie, porque al andar en casa chocó con algún mueble y dijo, ah, no, pues me dio un golpe, ¿no? Me dio un golpe y ya no, pero inhibió como su dolor, más en este asunto como de, es que tengo que responder porque tengo cosas que hacer, tengo que ir a trabajar, ya conseguí trabajo, ya, la. Y tenía 3 días con un dedo fracturado. O sea, esa desconexión que de repente puede generarse
por esta situación de migración, que no es la migración en sí, sino la consecuencia de lo que yo estoy sintiendo por este proceso de readaptación, no se había dado cuenta de eso. Hasta que justamente en consulta empezó a decir, es que esto como que no está bien, ¿no? O sea, no está funcionando como tiene que funcionar y por qué tengo este dolor, ¿no? Va al médico y ya le dijo que eso tenía, ¿no? Y que pues pudo haber, o sea, se le pudo haber hecho una cuestión como más grave que pudo haberlo perdido, ¿no? Entonces, a veces es esa desconexión que tenemos de nuestro cuerpo, que es bien importante que podamos recuperarla, ¿no? Y un proceso terapéutico ayuda muchísimo. Un proceso también con psiquiatra creo que también ayuda mucho. Al menos desde mi experiencia, creo que es fundamental. O sea, nadie de nosotros estamos exentos a tener toda esta sintomatología, ¿no? Este, este estado permanente de angustia. Lo que les decía, los rangos que yo he revisado en mujeres más o menos de 20 a 50 años, les voy a platicar cuáles han sido, ¿no? Es el estado permanente de angustia. Creo que esa es la parte fuerte, fundamental, de los aspectos de migración que yo he encontrado, ¿no? Del costo psicosocial de la migración que yo les había explicado, ¿no? Los conflictos en pareja, está la cuestión del duelo. Un duelo no nada más es cuando una persona se muere. Un duelo, perdón, es cuando una persona termina un ciclo, una persona termina con un noviazgo, incluso es, por ejemplo, todas aquellas pérdidas de algo que sabemos que ya no va a regresar, ¿no? Nosotros podemos haber tenido un duelo a lo mejor cuando dejamos de ser niños, porque no es lo mismo la vida que tengo en mi infancia a cuando ya soy una adulta o soy un adolescente, ¿no? Ahí también hay un duelo, ¿no? Está el sentimiento de culpa. Hay mujeres que, por ejemplo, están en estos espacios ya nuevos, con trabajo o buscando trabajo, y de repente empieza a haber alguna dificultad y es así de, no, es que porque me vine, no es que mi mamá se siente mal, o es que, ¿por qué estoy en este espacio? ¿No? Me tocó escuchar alguna vez alguna salvadoreña que se fue huyendo de su país por toda esta cuestión de violencia que hay, pero ella hablaba como de la culpa, porque afortunadamente lo había estado yendo muy bien, pero se sentía mal pues porque su familia no estaba en las mismas condiciones, se fue a Italia, ¿no? Entonces, eh, es esa parte, ¿no? De bueno, me empieza a ir bien, estoy en otro espacio, me siento mal porque me va bien, ¿no? Está el sentimiento de la apatía, de la bulia. La bulia tiene que ver con esta cuestión de no tengo deseos de hacer nada, no me interesa, ¿no? Las cosas que me encantaban pues ya no las disfruto, ¿no? En las mujeres que tienen hijos está la dificultad en la crianza de los hijos. Y fíjense, esta cuestión de las reglas de convivencia doméstica es muy particular. Los niños sí presentan a lo mejor alguna sintomatología, pero son menos. Generalmente cuando empiezan a manifestar algo es mucho de lo que observan en sus papás. Si las niñas observan que su mamá está sufriendo, que está padeciendo, que le está pasando mal, empieza a desarrollar angustia, ¿no? Pero al contrario, si ve a su mamá que es fuerte, que aunque tenga dificultades, está haciendo lo posible por salir adelante y adaptarse a este nuevo contexto económico, político, social, familiar y demás, genera seguridad, ¿no? La, existe también la desconfianza, ¿no? La desconfianza de mi propio quehacer personal como mujer, pero también acompaña este sentimiento como de ser vigiladas, ¿no? De ser vigiladas en el nuevo espacio en el que me encuentro, o si me quedé también en el espacio en donde estoy, ¿no? En el espacio familiar, comunitario, están observando cómo me comporto en este nuevo país, por ejemplo, ¿no?
Hay otras situaciones fuertes que me ha tocado detectar con mujeres, es esta violencia correctiva que algunas mujeres piensan y consideran que es necesaria tener con los hijos, ¿no? Pues porque ellos, todos los niños y las niñas son inquietos a distintos grados, pero de repente empiezan a desarrollar como menos paciencia, ¿no? Menos paciencia a estas manifestaciones que tienen, sobre todo de angustias y experiencias de duelo, ¿no? La angustia se desliza por experiencias de duelo, no solo de la muerte de los seres queridos, sino de la despedida o la designación de o aceptación de la ausencia de la gente que ama, ¿no? Entonces, el estado psicológico de duelo en algunas mujeres está relacionado pues también con otras pérdidas, ¿no? La cuestión de la perspectiva que se tenía como de la vida, a veces hasta del fracaso personal, ¿no? El hecho de irse, de no estar en sus espacios. Hay mujeres que te platican y tú las ves y te platican cómo está su contexto y están muy bien, ¿no? A diferencia de cómo estaban en sus países de origen. Pero algo que pasa muchísimo es esa reacción emotiva, ¿saben? Al hablar de estas cuestiones. Siempre no he tenido una mujer en terapia o en los grupos o en las organizaciones de otros países que cuando hablan de la migración siempre hay una reacción emotiva de ella. Siempre que las entrevistaba, en una entrevista clínica, alguna entrevista pues, para algún trabajo, alguna cuestión de intervención, siempre hay una reacción emotiva de ella. ¿Cómo relacionamos el llanto? Pues con aspectos de dolor. Hay dolor, aunque ya en este momento esté yo en mejores condiciones, esté con una pareja, tenga trabajo, siempre hay una reacción emotiva del llanto. Y es por los que se quedaron atrás, ¿no? Por todas mis experiencias de vida. Les digo, no es lo mismo en estas mujeres que saben que no van a regresar, al menos no tan pronto, a mujeres que a lo mejor se van a estudiar una maestría 2 años, o a mujeres que van a trabajar 1 o 2 años y quieren ganar dinero para alguna cuestión y luego regresar, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, lo que les decía hace rato, el sentimiento de culpa. Si son mujeres exclusivamente que se van para darles mejores condiciones de vida a sus hijos, pues muchos de estos aspectos a veces conllevan a que no se lleven a los hijos y que los dejen al cuidado de las abuelas o a veces hasta del marido, ¿no? Entonces, esta culpa tiene que ver con la función del abastecimiento de toda la cuestión de los recursos económicos. Es como un sentimiento de sí estoy ganando dólares. De hecho, hay estudios en los que a mí me ha tocado participar o leer o más de los migradólares que les dicen. y, y está esta cuestión, ¿no? En las manos de, bueno, estoy ganando dólares, estoy mandando dinero para que estén bien, pero me estoy perdiendo, ya me perdí la graduación de la primaria, ¿no? O ya me perdí la graduación de el cumpleaños de mi hijo, el comerme una rebanada de pastel con ellos. Entonces, esto de la angustia y la tristeza, les digo, se vuelven como, ellas lo dicen así, se vuelven como sus compañeras, ¿no? Entonces, bueno, se agudiza, por ejemplo, con la cuestión de los conflictos en pareja. Si son mujeres que se van, porque si se da el caso, me ha tocado estar con una chica por ahí en tratamiento, que ella tiene la posibilidad de la residencia en Estados Unidos, pero le han pedido que tiene que trabajar, ¿no? Que tiene que hacer como tiempo, espacio, justamente en territorio de Estados Unidos. Y entre semana deja a sus hijos en la zona de Sonora, está su esposo y trabaja y demás.
Y ya se imaginarán las cuestiones de depresión, culpa, estrés, preocupados por aspectos de adicciones, que tiene sentido no por el hecho exclusivamente que ella se haya ido, sino porque justamente en la zona está si los índices de consumo de sustancias son bastante fuertes, ¿no? Entonces, mmm, hay a veces estas preocupaciones, a veces del marido, que es uno de los motivos por los que llegaron conmigo, está en esta cuestión de las fantasías de infidelidad o de celo, ¿no? Es decir, bueno, si te vas a trabajar, trabajas 14, 6 horas o más, si mandas dinero, estamos juntando para esta cuestión de los papeles, pero aún así les queda como para pensar de, bueno, ya con quién estará si no me tiene a mí, ¿no? Entonces, esta cuestión de cuando las mujeres o los hombres, sus parejas, a veces no de manera tan sencilla, no expresen sus fantasías de infidelidad, se vuelve difícil la cuestión de la convivencia, ¿no? Porque lo empiezan a vivir como de modo trágico, ¿no? Mm, Rara vez lo asumen de manera pasiva, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de mujeres que se quedan. Porque tú hablas con una mujer, a lo mejor propiamente que no migra, pero que sí está en un contexto migratorio, ya sabe que su esposo se va porque su papá se fue y que sus hijos se van a ir. Era lo que les decía en el principio. Es esta cuestión de, bueno, que yo ya sé que no voy a abrazar a mis nietos, ¿no? Cuando yo escuché en entrevistas esta parte, es que es un asunto como muy fuerte porque te lo hablan a partir de la resignación. Y entonces, pues no de a gratis, se dan todas estas sintomatologías. Yo tengo la teoría, y por ahí lo he hablado con médicos, con psiquiatras, con médicos generales. Esta cuestión de la diabetes que desarrolla, de la, de la presión alta y demás, está muy vinculada a la tristeza que siente, a la tristeza, a las depresiones por tanto tiempo prolongadas, ¿no? Por esta situación, el estado a veces hasta paranoico, ¿no? Hola Noemí, otra vez. Hola. A nosotros nos mandaron unas preguntas, bueno, una pregunta en específico primero. Este, Nos mencionaban que si hay como alguna clase de, no sé, atención o a dónde pueden dirigirse las mujeres migrantes porque si tienen alguna situación durante el embarazo o si son mujeres migrantes embarazadas o con niños. Mira, sí hay como diversas organizaciones, incluso mmm, en este corte como psicológico legal, eh, les dan como ese apoyo, esa asesoría. Hay una en particular que me gusta mucho, que trabaja con población de Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo. Se llama IMUNI, Instituto es de las Mujeres en la Migración. Está en Ciudad de México. Si quieren, yo les puedo ir pasando, me pueden pasar sus contactos y con mucho gusto les mando información, páginas y demás, porque sí, ¿no? O sea, sí hay espacios psicológicos y legales para esta cuestión, ¿no? Hay muchas organizaciones que están trabajando para estos ámbitos, ¿no? En España hay varias, depende sí de los espacios, ¿no? Hay muchos psicólogos que trabajamos en conjunto porque nos buscan. Les digo, a mí algo que me llama mucho la atención ahorita en pandemia es que me empezaron a buscar muchísimos venezolanos y venezolanas, ¿no? O sea, venezolanas que querían salir del país y que habían logrado ya salir del país y estaban en alguna zona. Me llamaba mucho la atención porque me queda claro que es un asunto que salen sin dinero, salen o con lo justo para poder viajar, pero aún así pagaban su consulta conmigo, ¿no? Yo decía, órale, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente también hay espacios como gratuitos, pero les digo, me llama mucho la atención. Creo que tiene que ver por mi formación, porque yo
pues parte de mi formación es justamente con población migrante, ¿no? Está, por ejemplo, otra organización que se llama Sin Fronteras, que ellos los ayudan mucho en la cuestión de las estancias, de, de alojamiento en ciertos momentos, ¿no? Está el FM4, que está en Guadalajara. Ellos, algunos en particular, por ejemplo, son como comedores, ¿no? Porque hay otra cosa que pasa mucho con los migrantes que pasan por nuestro país. A veces sí requieren una cuestión psicológica, pero a veces es como llegar y tener un espacio donde comer y donde dormir para seguir avanzando. Porque su idea es llegar pues a Estados Unidos. Entonces, es un proceso muy interesante, a veces muy duro, porque también hay que estar claros que la situación que viven estas personas no es sencilla, no es una cosa sencilla, pero sí lo podemos revisar con muchísimo gusto. Tengo como contactos de diversas organizaciones y tiene que ver mucho como en la zona, ¿no? Yo les hablaba de IMUMI y, por ejemplo, ellas sí ayudan a la población, a mujeres de todo el mundo, pero más, tiene mucho que ver con mujeres que migran a Estados Unidos, ¿no? Mujeres que, por ejemplo, los ayudan con procesos. Ellos analizan, por ejemplo, procesos, porque hay familias que migran, que quieren migrar completamente, ¿no? O sea, es así como de, yo no quiero regresar a El Salvador, no quiero regresar a Panamá, no quiero regresar a todas estas zonas, sobre todo donde se desarrollan todas estas bandas de los maras, todas estas cuestiones así como bien fuertes, tienen bien claro que les duele mucho migrar, pero también tienen bien claro que no quieren regresar, ¿no? Porque si regresan, pues está el riesgo muy grande de que los maten, ¿no? Por alguna cuestión de que no pagaron una cuota por uso de suelo, de que no quisieron, o que se le escaparon, por ejemplo, a algún mara, eso es muy fuerte, que se le escaparon a algún mara, porque una de las cosas que ellos hacen es, por ejemplo, violaciones tumultuarias. Es un paso como que para que los acepten en ese grupo, ¿no? Entonces a veces, pues las mujeres que eligen son de las comunidades en las que ellos se encuentran, ¿no? Entonces, es una serie de factores muy complejos y muy variable, porque cada población pues es diferente, ¿no? Aún así, con esta cuestión, yo al menos soy partidaria de la migración, porque generalmente lo hacen por buscar mejores condiciones de vida. O sea, tú no dejas tu casa, el lugar, tus amigos, tu familia, nada más por gusto, ¿no? O sea, nada más porque, no, si es que está muy buena onda, quiero irme a Estados Unidos, o me quiero ir a España, o me quiero ir a Italia, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con gente, incluso colegas salvadoreños, que se fueron a Italia huyendo de sus países, ¿no? Huyendo de sus países, porque ya no era correcto como o espacio como para vivir. Aquí dice otra preguntita. Hablando de la tasa de suicidio, ¿han implementado alguna técnica o un método que pudiera llegar a bajar los números? Fíjense, el tema del suicidio es una cosa como bien fuerte. Se habla que en el mundo cada 11 segundos se mata una persona. Entonces, por ejemplo, los psicólogos, yo tengo esa especialización y yo trabajo mucho en aspectos de difusión, por ejemplo, de habilidades para la vida, ¿no? Habilidades para la vida, porque una persona, yo les comentaba, los índices de suicidio en el mundo son muy altos. Se habla que cada 11 segundos se mata una persona en el mundo. Yo lo que hago, por ejemplo, siempre algo, y fíjense, aunque ustedes no sean psicólogos, creo que es algo que pueden hacer y son los primeros auxilios psicológicos, aunque no sean psicólogos. De entrada es escuchar. Una persona, cuando a ustedes les hable, oye, ¿sabes qué? Es que estoy pensando en matarme, lo estoy haciendo así y así y así. Hay que escucharlos, decirle, bueno, ¿y por qué, no? Una persona que tiene estos deseos difícilmente se quiere morir, no se quiere morir. O sea, si llega con Maribel, un amigo, una chava, alguien que le tuvo la confianza, a veces hasta en el bus, ¿no? Así que,
Maribel se fue a algún lado y le dijera eso, en realidad no es una persona que se quiera morir, ¿no? Es una persona que está hablando y está buscando que alguien le diga o que alguien le dé un punto de vista distinto que le posibilite justamente quedarse en este mundo. Unos me dirían, oye, pero qué susto, Noemí, es que yo no soy psicólogo, ¿no? No soy psicólogo. Sí, o sea, no somos psicólogos, pero entre la plática, entre los primeros auxilios psicológicos, el escuchar va a ser fundamental, ¿no? Esa yo creo que es una técnica que todas pueden implementar. El escuchar, porque justamente lo sacas de su contexto, ¿no? Fíjense, les voy a contar algo y me pasó hace mucho tiempo y estaba, yo creo que tenía su edad, todavía era estudiante. Se me hace que yo acababa de salir, o sea, tenía como 22 años. No era migrante propiamente la chica, pero sí era una chica. No me pregunten su nombre porque aparte de que no se los podía decir, no me acuerdo, pero sí fue en un contexto muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando pasó toda esta cuestión de Atenco, que los policías eh, violaron a mujeres y cuestiones así? Pues me habló una de esas chicas. Resulta que un chico que yo conocía me dijo que una de sus amigas había sido abusada sexualmente por uno de estos policías en Atenco y estaba muy mal. Entonces yo hablo y justamente cuando me habla estaba en un puente. Eso fue muy impactante para mí. Yo escuchaba el ruido de los autos cuando pasan abajo del puente y ya saben el aire, ¿no? Así. Y te agarras de algo, ¿no? Es así como, oye, pero no, es que lo voy a hacer, es que estoy muy mal, es que me hicieron, es que fue tumultuario. Oye, sí, pero ¿y tu mamá? Y justo cuando me dijo, si es que tengo una mamá y tengo a mi hijo, justo de ahí me agarré. Tenía un hijo de 2 años, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y es que qué va a pasar con tu hijo de 2 años? Y entonces estaba así en el puente. Ella me platicaba, yo solo escuchaba porque obviamente en ese entonces no teníamos las cámaras como las tenemos ahorita, ¿no? Entonces solamente escuchaba y te imaginas como varias cosas, ¿no? Me dijo que cuando le dije lo de su hijo, agarró, se subió del puente y se bajó porque ya estaba fuera, o sea, en esa parte que, fuera del puente, para tirarse. Entonces tomó ese punto como de reflexión y justamente de ahí te agarras. Justamente de ahí. El escuchar, el decirle, bueno, es que en este momento el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Y ahorita tú te puedes sentir muy mal. Si les toca a ustedes, pueden decir, oye, yo no soy especialista en psicología, pero podemos buscar una cuestión para que te puedan ayudar, ¿no? Con eso es un asunto que les va, o sea, es una situación de estrés que si les llega a pasar, que ojalá y nunca les pase, pero si les llega a pasar, es una situación de estrés muy fuerte, pero si generan este espacio, esa escucha, se van a sentir muy bien de haber podido ayudar a alguien, porque les digo, no se quiere matar. Aunque ya está en el puente, aunque es así, tiene la idea, pero el hecho de haberme contestado el teléfono, porque pudo haberme no contestado, ¿eh? O sea, pudo no haberme contestado y aventarse. Pero sí o sea, lo contestó porque estaba esperando escuchar algo como para decir, oye, no, espérate, es que esto no está tan padre, ¿no? O sea, mi hijo o mi hija, mi familia, mi mamá, no tienen necesidad de esto. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de una depresión mal cuidada, pero hay otros factores muchísimo más fuertes que requieren otro tipo de atenciones. En el 2018, me parece, sí fue en el 2018, el hijo de Fidel Castro, ya se imaginarán, con toda la vigilancia, con toda la atención que pudiera tener, se mató, ¿no? Pero él, por ejemplo, ya tenía unas cuestiones por ahí,
bipolaridad, me parece, un asunto más, más fuerte, un asunto psiquiátrico más fuerte, ¿no? Entonces, estos factores para la prevención de suicidio tiene que ver mucho el trabajar las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida tiene que ver con con estas cuestiones de, por ejemplo, yo cómo pido ayuda, qué alimentación tengo, si me puedo sentir triste, me puedo sentir mal, porque yo jamás les voy a decir, oye, no te sientas triste, oye, no te enojes. Es que, curiosamente, para que podamos manejar las emociones, necesitamos sentirlas, ¿no? Yo necesito sentir el enojo, necesito sentir la tristeza para saber a mí cómo me afecta eso y cómo la puedo ir abordando. Pero una cosa es eso y otra cosa que yo piense en la cuestión, por ejemplo, del suicidio, es lo que les decía, es una solución definitiva a un problema temporal. Fíjense, yo hablando con colegas, con psicólogos forenses también, me decían es que a veces nos ha tocado ver gente que se suicida y en el cuerpo, o sea, por ejemplo, alguna vez un chavo, ¿no? Que se ahorcó. Decía, no, pues es que este chavo, como que se arrepintió al último, pero ya se había colgado y ya no pudo hacer nada. Y entonces me explicaba el médico que era porque de la columna, así, uno de los huesos de la columna se despegó como del cuello y él ya no pudo levantar las manos, ¿no? Como para quitárselo. Y eso ellos lo notan, ¿no? Entonces es triste porque podemos hacer un montón de cosas antes de llegar a estas cuestiones. Si ustedes notan a un amigo o incluso ustedes que estén con esta cuestión de la ideación suicida, porque también son etapas, o sea, no es lo mismo decir, ay, no, pues es que yo creo que me voy a morir, a ya estarlo planeando, ¿no? O ya comprar la cuerda o comprar las pastillas, o sea, son etapas, ¿no? Entonces, esa cuestión siempre tiene que ir de la mano con un psicólogo y con un psiquiatra. Yo he tenido casos de mujeres, porque fíjense también, las mujeres y los hombres se matan de manera distinta. Los hombres utilizan eh, cosas más letales para matarse. Las mujeres utilizan pastillas, se cortan las venas, y sí se pueden morir, ¿no? Pero los hombres usan cuerdas, armas, ¿no? No que las mujeres no los usen, pero los hombres usan cuestiones como más duras, ¿no? Es como un asunto, sí, muy claro de ya no regreso, ¿no? Esto ya tiene una consecuencia como fuerte. Alguna vez estaba yo igual muy chava, me tocó atender de mis primeros casos a mis 23, 24 años, a un señor que había intentado suicidarse, migrante por cierto, había sido migrante, no mujer, pero migrante, nada más que no se murió, la bala le salió por este lado, ¿no? No se murió, su habla no se afectó, pero estaba muy triste, ¿no? Entonces, ahí entró con un tratamiento médico y demás, y se pudo rehabilitar, ¿no? Te dice, no, pues es que no se quería matar, no, pues es que más bien el señor no sabía usar las armas, porque alguien que hubiera sabido usarla a lo mejor, pues sí conseguía el objetivo, ¿no? Te, bueno, te lo explican los forenses, lo hubiera colocado de tal y tal, pero no, salió por esta parte, por la parte de atrás del cuello, no cerca de la columna, porque el señor pues seguía como caminando, pero ahí es cuando vemos estas cosas, ¿no? En los migrantes, en las mujeres migrantes, es muy común, ¿saben? Este tipo de situación clínica que es importante que trabajemos. Ahorita, por pandemia, nadie de nosotros, y no se los digo para que se me espanten, pero no estamos exentos a una depresión, a una cuestión de ansiedad. Los psicólogos estamos entrenados y la podemos detectar y sabemos más o menos qué hacer, pero aún así, los que atendemos a migrantes,
a mujeres, a niños, a niñas. Necesitamos estar en terapia. Ahorita está la pandemia también de las enfermedades mentales, porque sí está sucediendo, ¿no? Sí está pasando. Entonces, en Ucrania, por ejemplo, también hay gente que no suicidios masivos, pero sí que de repente no saben qué hacer con lo que le pasa y es, bueno, termino aquí, ¿no? Siempre hay forma de frenar eso y el único responsable pues es el que toma la decisión, ¿no? Eso sí lo tienen que tener como muy claro. No es así como, por ejemplo, digo, ojalá y nunca les pase de algún familiar, toco madera porque no está padre, pero ojalá y nunca les pase, pero no es un asunto como de, es que la familia tuvo la culpa. No, hay una serie de factores como fuertes, ¿no? Cada persona pues es diferente. Yo les platiqué un caso, ahorita no recuerdo cómo se llama el chavo, cómo se llamaba el hijo de Fidel Castro, pero él con todas las condiciones, porque evidentemente era un hombre que vivía bien, no tenía problemas como de alimentación o no tenía problemas como de no tengo dinero y demás, tenía una condición psiquiátrica y pues bueno, ¿no? Esta, esto pasó. Imagínense, y con toda la vigilancia del mundo, ¿no? Entonces, fue al final decisión de él, ¿no? También en estos regímenes de dictaduras y demás, hay gente que ha tomado esa decisión porque, pues, en, este, en esta cuestión como migratoria, porque evidentemente hay muchos cubanos que salieron del país porque no se les cumplió lo que les habían prometido y que no pudieron como regresar, ¿no? Ha habido casos de cubanos incluso que habían creído en toda esta cuestión de la revolución cubana y que fue así de no, es que ya estando dentro, no, o sea, no es lo que nos prometieron, ¿no? Y se matan, ¿no? Entonces, el suicidio es multifactorial, sí hay algunas características que hay como en común, pero en cada persona, aun con que haya cositas en común, es, es diferente. De entrada es la cuestión, siempre somos seres sociales. En esta cuestión, cuando tengamos una depresión o síntomas de depresión, es importante buscar especialistas, pero también ubicar nuestras redes de apoyo. No es que no tengo redes de apoyo, mi mamá, ni mi papá, ni mis amigos. Busquemos redes de apoyo, ¿no? Si no las tengo, empezarlas como, pues a generar, porque es importante, ¿no? Esta cuestión del no sentirme solo o sola, ¿no? Es, es fundamental, ¿no? Porque el suicidio, les digo, y ya me quise ampliar en esta cuestión, es una desesperanza absoluta en mí y en mi capacidad para cambiar mis condiciones. Entonces hasta yo decir, es que de verdad, yo decir, es que estoy pensando en matarme o escuchar a alguien, ya no lo dejas en esa posición, ¿sabes? O sea, el hecho de que lo puedas sacar le posibilita resignificarlo de otra manera. Oye, no, pero mira, hay otras formas. No, es que no las veo. A ver, ¿por qué no? Mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. No soy el especialista, pero mira, vamos a buscar, ¿no? Está CESAM en Querétaro, está esta línea telefónica. Esas se la puedo mandar a Maribel. Ahorita, por ejemplo, hay distintos programas en México donde está la línea de vida, por ejemplo, que es un número 800 y está a las 24 horas. Y si tú, por ejemplo, tienes una cuestión de ideación suicida, va a haber del otro lado un psiquiatra o un psicólogo que va a poder atenderte, ¿no? Porque también cada caso se atiende diferente. No es lo mismo cómo lo haces, por ejemplo, con la chava de la situación en Atenco, que ya estaba en una puente, a cómo lo haces, por ejemplo, con un niño, o a cómo lo haces, por ejemplo, con alguien que está en su casa, ¿no? Tienes que revisar muchas cosas, ¿no? Si yo siento, siendo especialista en psicología o no siendo especialista en psicología, que no puedo con este consultante, con este paciente,
es así como pido ayuda, ¿no? Pido ayuda, lo canalizo, y es un asunto que requiere como ciertas habilidades, pero creo sinceramente en las habilidades de las personas, ¿no? Porque es una cuestión de sobrevivencia. Y creo que podemos apoyar mucho con la escucha. No sé si se resolvió por ahí, pero esta es esta cuestión, ¿no? Hay veces, les va a parecer a lo mejor hasta absurdo, pero a veces pasa. Yo tenía una paciente migrante que 7 años no quiso atenderse una depresión, ¿no? Y así de por favor y mira. Sí sirve la cuestión psicológica, pero también a veces, cómo funciona nuestro cerebro, pues necesita una ayudadita, ¿no? Es como, sería absurdo que, por ejemplo, yo a un diabético le dijera, ay, no te tomes tu, es que para qué estás diabético, ¿no? O a un hipertenso, es que porque estás hipertenso, ¿no? Necesita la pastilla, ¿no? Entonces esta chava me encanta porque ahorita está súper fuerte, está súper bien, ya va a entrar a su doctorado y demás. Y me habló, me acuerdo mucho, porque me habló llorando 3, 4 días después y así como de, es que porque, o sea, ¿por qué no me habías dicho? No me había dado cuenta porque yo necesitaba un medicamento. Y es un medicamento que hagan de cuenta que es como tomarse una aspirina diaria. O sea, no es un asunto como del medicamento carísimo, la cuestión así de que se gasta la millonada en medicamentos, porque no. Es decir, necesitaba este medicamento para esta parte, la sertralina, es una cuestión de ayuda para la ansiedad, ¿no? Y con eso cambió muchísimo su vida, ¿no? Entonces, yo les invitaría a que estén abiertos, por ejemplo, a esta cuestión, ¿no? Porque a veces sigue habiendo como mucho miedo de, es que me voy a volver adicto, es que, y no es así, ¿no? O sea, hay gente que lleva tratamiento un mes y de repente le dice el doctor, ¿sabes qué? Con esto está perfecto, está muy bien, ya no lo necesitas. Hay gente que lo puede llevar un año y es porque lo necesita, ¿no? Hay gente que pues, sí lo tiene que llevar toda la vida por lo que gustes y mandes, pero no pasa nada, ¿no? Eso no nos hace inadecuados, no nos hace los loquitos de la casa, no, ¿saben? O sea, como que rompamos mucho como con estos mitos, ¿no? Porque suena igual de absurdo que si yo le dijera eso, por ejemplo, les decía hace rato, alguien que tiene hipertensión, por ejemplo, porque se le heredaron, ¿no? O sea, que el chavo súper deportista, come súper bien, pero pues en toda su familia resulta que hay hipertensión y pues la heredó, ¿no? O sea, sería muy absurdo que yo le dijera, no te tomes la pastilla, si todo está acá, no, pues es que lo necesita tu cuerpo, hacemos uso de la medicina, ¿no? ¿Cómo bajamos los números? Justamente teniendo hábitos que sabemos que nos pueden hacer bien. La, la terapia tendría que ser como canasta básica en algunos aspectos, en algunas cuestiones tendría que ser como canasta básica. El comer bien, el dormir bien, el tener relaciones sanas, es fundamental, ¿no? Ojo, no quiero decir con esto que si una chava o un chavo tienen la desdicha de encontrarse con un agresor o con un psicópata integrado, que son todos estos rollos que andan como en internet, que lo han puesto como el narcisista, se llama psicópata integrado, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea su culpa, ¿no? Pero más bien que aprenda como a detectarlo, que aprenda como también a zafarse y que cada quien lo hace en el momento que puede, ¿no? Hay gente que lo hace a la semana, hay gente que lo hace al año y no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son las condiciones, a veces no es tan sencillo, ¿no? Tener relaciones sanas, comer bien. Las relaciones sanas es fundamental y esto no quiere decir que de repente no haya conflictos, ¿no? Pero a veces es mucho de cómo yo mí, o yo mi pareja, o yo mi familia, o yo mi compañero de trabajo, nos vamos pero en contra del problema. No es así de, es que me voy en contra de Maribel, que Maribel esto y esto y esto y esto. Obviamente no, es como, a ver Maribel, tú y yo vamos a resolver esto porque esta situación no nos está conveniendo y nos estamos sintiendo mal. Es irnos en contra del problema. Porque si ya me voy yo en contra de Maribel o ella en contra mía y cada quien quiere hacer como las cosas a su modo, eso empieza a tronar, ¿no?
Y es lo que nos desgasta, es lo que nos pone mal, es lo que nos genera muchas cosas, ¿no? Depresión, tristeza, angustia, y que es común, retomando como esta cuestión del tema, es común, pues, ¿no? Aquí lo importante es perderle miedo como al conflicto, porque el conflicto no tendría por qué ser trágico, ¿no? Pero a veces estamos en una cultura muy así. Yo tengo amigos uruguayos que alguna vez me tocó en una comida así, estaban como los exnovios juntos, ¿no? Y a mí se me hacía como muy raro. Yo decía, o sea, los veía convivir y bien y todo. Y yo decía, ¿cómo le hacen? Me decían, es que ustedes los mexicanos a veces no entienden que como exnovios nos podemos llevar muy bien. Y a mí me encantaba y me llamaba mucho la atención cómo tenían esa comunicación a la hora de la fiesta y la comida, y hasta se habían presentado a sus nuevas parejas, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la mentalidad que tenemos como de ciertas cosas, ¿no? Y aparte que no tendría que ser siempre como que con el ex acabes mal, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Los seres humanos, ya le decía Galeano, somos seres como que todavía no estamos construidos totalmente, que dejamos de reconstruirnos hasta el último día de nuestra vida y pues muchísimas cosas podemos hacer, ¿no? En lo personal no sabía que era tan común como 11 segundos, es una cifra altísima y como dices, debería de ser canasta básica ya empezar a normalizar que necesitamos terapia psicológica y está bien y muchas personas necesitan medicamentos también y está bien. Entonces, solamente nos llegaron dos preguntas más en cuanto, no sé si los podemos resumir un poco, en cuanto a ¿cómo crees que debería realmente de las instituciones, como tener un departamento de psicología o dentro de las escuelas para anotar estas actividades o qué podríamos pedirles o exigirles a las instituciones también como de atención psicológica en cuanto a estas cifras? ¿Y qué opinas? No sé si te ha tocado, pero de que está muy normalizado últimamente el bromear con el de, ah, ya, me muero y ya, ay, mejor amanezco muerto, ay, ya, me explico este tipo de chistes que son muy, muy, muy constantes y que pueden tener algún tipo de mensaje, digamos, atrás más real de lo que creemos. Sí, de hecho muchas veces son avisos. Justamente muchas veces son, son avisos de las situaciones, ¿no? Lo que les decía, el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal, ¿no? Entonces esa parte de, bueno, mejor me muero y así, pero ¿y cómo, no? A veces es como de llegar directo. ¿Y cómo? ¿Lo has pensado? Sí, no, ¿por qué? Hay gente que te puede decir, no, ¿cómo crees, no? Y es que pasa en todos los contextos. No recuerdo ahorita el nombre de esta chica, pero sí supieron que una modelo, ¿no? Se aventó de un edificio de Manhattan, de un 20º piso, me parece. Abogada, este, había sido, no me acuerdo si Miss Universo o Miss Estados Unidos. Y sí, justamente generar los espacios como de diálogo a las instituciones. Es sumamente importante tener estos espacios de diálogo, este trabajo que ustedes hacen, por eso me gusta mucho, porque justamente son espacios que se necesitan para hablar de esto. O sea, hablar de los cambios psicológicos que hay en la migración, hablar de situaciones, no venía ahora en el tema, pero cuestiones de adicciones, todos esos temas que de repente se vuelven espinosos, creo que es importante podérselos pedir a las instituciones en el sentido de, bueno, es que estamos notando en nuestro contexto esto, porque en algunos espacios pues va a ser más aspectos de depresión, pero en otros espacios va a ser a lo mejor adicciones, en otros espacios. Entonces, ser como muy abiertos a esta cuestión, incluso hacer diagnósticos de las situaciones que pasan, porque un chavo que va mal en el TEC, no va mal en el TEC nada más porque no le gusta la escuela o porque no le gusta su carrera, hay toda una cuestión atrás, ¿no? Entonces, creo que tener ustedes, incluso si esto, por ejemplo, lo pudieran hacer, sé que es muy pesado, pero por ejemplo que se pudiera hacer 2 veces por año,
con diferentes temáticas, que les pudieran dar tips, que les pudieran dar como espacios de reflexión de determinada situación, eso ya se vuelve un eco muy grande, ¿no? Y eso es lo que hace falta, porque pues para que nos escuchen también necesitamos decir justamente que necesitamos. Estas bromas, pues bueno, es delicado y hay que prestar atención, ¿no? Ya les ha tocado actores, gente que se suicida y de repente tú escuchas, pues es que estaba súper contento, ¿no? Acabo de comer ayer con él y estaba súper feliz, tenía el súper negocio de la vida, ¿no? Anthony Bourdain, que era un chef así como súper famoso, viajaba por todo el mundo, ahorcado en un hotel de Francia, y dices, ¿no? Entonces, creo que esas cuestiones, hablar de lo que nos duele, hablar de nuestras preocupaciones sería fundamental para pedirlo en las instancias. Nada más la particularidad sería justamente que a lo mejor ustedes pudieran rastrear, que sí se puede, y lo pueden hacer ustedes, qué situaciones está habiendo como más necesidad, ¿no? Algo que yo he notado mucho es que ha habido el aumento, por ejemplo, de cuestiones de ansiedad, depresión y sobre todo de violencia, ¿no? Entonces, si notamos esos temas, a veces a la gente le da pena decir, bueno, es que sí que he querido matarme, o no sabes que si mi novio me pega, o cosas así. Pero entonces, si me da pena, ¿cómo genero el espacio? A lo mejor para brindarles información. A lo mejor llamar a Secretaría de Salud, porque ellos, por ejemplo, tienen muchos, no muchos, pero sí varios programas en donde les pueden dar diversas pláticas de distintos temas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, el brindar información, el brindar estos espacios tan bonitos que tienen ustedes, ayudan mucho, porque a lo mejor yo no quiero decir ahorita que me siento súper mal, pero de repente escuchar que otro lo habla el tema, una cuestión de una angustia que yo tenga, pues ya me voy animando poco a poquito, ¿no? O a lo mejor al final me acerco con el conferencista o me acerco con este especialista y ya no estoy solo, ¿no? O sea, no me quedo nada más como maquinando todo este rollo de pues es que a lo mejor sí estoy bien mal y nada más me pasa a mí, ¿no? Es lo que a mí se me ocurre. Y creo que yo he visto mucho su trabajo y me gusta mucho y yo confío mucho en los jóvenes. Tienen una capacidad impresionante y es súper productivo lo que nos enseñan a los adultos, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes dicen, no, pues es que no es tan grande, pero no tengo la edad de ustedes, ¿no? Y ese ímpetu con que se mueven, esa cuestión de la preocupación social por la que pueden tener, a nosotros nos sirve mucho, nos inyectan muchísimo también como para nosotros adecuar nuestro conocimiento y podérselos transmitir, porque hay muchas cosas que a lo mejor ya pasamos como ustedes, pero pues no es lo mismo su generación que nuestra generación, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia. Sí. Muchísimas gracias, Noemí. De verdad creemos que tenemos muchísimos datos muy valiosos. También creo que no está de más decir que si nos siguen en Instagram, Sin Censura Diálogos, ahí están las cuentas también de Noemí. Cualquier cosa creo que te pueden contactar directamente también. La importancia de esto es compartirlo y que se haga más grande y que todo el mundo perciba que están estas situaciones, como bien lo decías, Noemí, y que hay que atenderlas, que hay maneras, que podemos participar de muchas formas, que también podemos exigirle a nuestras instituciones que participen y que lo hagan muchísimo mejor. Entonces, que esto no solamente se quede así, pero creo que hay muchísimo hilo todavía de donde cortar, entonces vamos a seguir con estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, o sea, por segunda ocasión en esta cuarta edición. Esperemos que sea más seguido también. Entonces, repito, en redes sociales nos pueden encontrar como Sin Censura Diálogos y ahí vamos a estar anotando todo para que también en la lista que tenemos de gente siguiendo están los ponentes, les ponentes que nos han estado acompañando. Si tienen alguna situación delicada, si quieren que hablemos de algún otro tema, si quieren contactar a los ponentes directamente, siéntanse con la libertad de que ahí está toda la información y es un espacio seguro.
Así que muchísimas gracias por todo y nos veremos pronto.